Buenas tardes, mis queridos hermanos y oyentes de esta grabación. Ya vamos a comenzar con el tema en esta tarde. Pero antes de iniciar, antes de abrir la palabra de Dios, yo siempre acostumbro orar y pedirle la guía del Espíritu Santo para que Él hable a través de mí. No sea mis palabras, sino que las del Señor que está en el cielo. Vamos a orar en este momento. Hinquémonos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre Santo, en este lindo sábado, Padre Santo. Pon tu espíritu en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, al oyente que está viendo en su televisión, o en su iPad, o en su tableta, en YouTube, Padre Santo. Pon tu mano sobre estas personas, Señor, y tócales el corazón cuando oigan estos mensajes, Señor. Aunque yo se los leo y los comparto porque me gusta compartir lo que yo leo, lo que yo estudio. Me gusta compartirlos con lo que ellos, lo que escuchan, y lo que en YouTube también. Porque ese es el objetivo de compartir la palabra. No es para uno mismo, sino que es para uno y para otras personas también que quieren aprender de Dios y quieren conocerte a usted. Oh Padre, tócales el corazón, dale la convicción y guíelos siempre al camino recto. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Ven, si hay algún enfermo allí, Señor, sana sus enfermedades. Si hay un enfermo, si hay un pobre que necesita de ti, Padre. Bendice también a los pobres que están en Haití, en la República Dominicana. Hay muchos pobres allá. Pero nosotros, Señor, por eso tú los bendices, Señor. Por eso porque los mandas allá para trabajar con estas personas. Yo no sé dónde me vas a mandar tú a mí, Señor, pero yo no sé si es allí. Yo creo que sí, pero porque lo estoy presintiendo. Pero, Señor, si me mandas allá, pues yo tengo que irme en fe y tú vas a cuidar de mí y vas a atraer más a los pies de Cristo. Van a haber gente ahí que van a recibir tu palabra y van a transformar sus vidas, Padre. Tú eres el que transforma vidas. No soy yo, no es el mensajero, sino que el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por este lindo sábado que está brillando con el sol. Y sigamos adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, mis queridos oyentes, vamos a comenzar ya con el tema. Ok. Ahora se va a hablar, es el tema número 8. Se va a hablar del juicio de Cristo. El juicio de Cristo. Y cuando estudiemos del juicio de Cristo, lo vamos también a comparar en el tiempo actual, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ir a la palabra de Dios. Hay muchas citas bíblicas, pero ya que estuve estudiando el tema, las citas bíblicas son casi similares, porque es la misma historia en diferentes libros, como el tema lo cita Mateo 26, 57 al 75, Mateo 26, 57 al 25. Cuando digo Mateo 26, es el libro de la Biblia, porque son 66 libros, en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 26, y versículos 57 al 75, 75. Y luego también lo cita Marcos 14, capítulo 14, versículos 53 al 72, ¿verdad? Y también nos cita Marcos 15, del 1 al 20. Nada más tomen nota si quieren ustedes repasarlos en sus casas, porque no nada más vamos a usar una cita bíblica para este tema, porque es un tema nada más se enfoca en el juicio de Cristo. De eso ahí lo vamos a enfocar, ¿verdad? Y si el Espíritu quiere hablar más cosas, vamos a añadirle más cosas a lo que queremos, lo que el Espíritu quiere decirle a usted, el Espíritu Santo. Pues aquí nos guiamos por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos dé a través de la lectura, eso es lo que tenemos que enseñar y hablar, ¿verdad? Ahí también nos cita Lucas capítulo 22, versículos del 47 al 71, 71, y también Lucas capítulo 1, versículo 25 parece.
Ok, esas son las citas que la referencia de lo que vamos a hablar el día de ahora y leer también. Ok, y también vamos a citar Juan capítulo 18, versículos 19. En el capítulo 18, todo el capítulo 18, ¿verdad? Y el capítulo 19, versículos del 1 al 16. Ok. Ese se llama el juicio de Cristo. Vamos a leer aquí en la Biblia ahora. Abran sus Biblias ahora. Solamente le di la lista de citas para que ustedes lo estudien en su casa en un papel. So, tienen un cuaderno y todo, y tomen apuntes, ¿verdad? De las citas que yo le di ahorita que acabamos de leer esto. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a comenzar del 57 en adelante y vamos a ir. Padre, tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos Mateo 26, versículo 57 en adelante. La palabra de Dios dice: y los que prendieron a Jesús y llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio. Este va a ser la continuación de la lección de la semana pasada, del tema que hablamos la semana pasada. ¿Ok? Donde se habló de la traición de Cristo. Y aquí vamos ahora en adelante, vamos adelante al siguiente historia. Paso a paso, cada semana vamos a estar escudriñando en la palabra de Dios de los eventos que hubo cuando fue traicionado Jesús y luego fue enjuiciado en el juicio, ¿verdad? Y más Pedro le seguía de lejos en el 58, sigamos en el 58 versículo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los siervos para ver el fin del caso, ¿verdad? Ahora bien, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Estaban buscando qué acusar a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, buscando cómo condenarlo a muerte. Tenían que agarrar evidencia de algún, agarrar una evidencia, crear un caso y tener pruebas de que él cometió y quebró la ley para poderlo crucificar. Pero no le hallaban nada. ¿Qué le van a hallar? Si era un santo. Cristo era nuestro Salvador, Cristo era nuestro ejemplo. Él nunca pecó. Sí, nació en carne de pecado para morir, para sentir lo que nosotros sentimos, pero Él nunca pecó, sino que se hizo pecado. O sea, cuando se dice se hizo pecado, el pecado subió, todos los pecados de todos nosotros entró sobre Él. Él agarró nuestras dolencias, nuestras culpas y todo, y sintió la carga del pecado. ¡Wow! Tremendo. Sigamos leyendo. Pero no hallaron, ahorita estamos en el juicio y no le hallaron nada. No le hallaban nada. Miren lo que dice aquí. Dice, el concilio le buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. 60, versículo 60. Pero no lo hallaron, aunque muchos testificaron falsos venían, pero no le hallaron nada contra él. Vamos a leerlo tal como es, porque ya me estoy, ¿verdad? Pero no lo, mira lo que dice, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron 2 testigos falsos. Hasta testigos falsos llegaron, pero no le hallaban nada. Ni aún así con los testigos falsos pudieron condenarlo, o pudieron condenarlo ahí al momento. Y miren lo que dijeron en el versículo 61. ¿Y qué dijeron? Este dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Le pregunta Jesús esto. ¿Qué testifican estos contra ti? No dicen nada, ¿por qué no hablas? Él se quedaba callado, él no decía nada, él se quedaba humildemente callado, lo culpaban, le decían esto, le decían el otro, y él no hablaba nada, hasta lo maltrataban y él quedaba humilde, callado. Y ahora más, mira lo que dice aquí, 63. Mas Jesús callaba, es ya lo que le expliqué, mas Jesús callaba y el sumo sacerdote respondiendo le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabes lo que Jesús le respondió? Le respondió así. Jesús le dijo, 64, el versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Esa es una profecía que él profetizó al rey. Y le dijo que sí, él era el Hijo de Dios. Y que él, y le prometió que lo iba a ver sentado a la diestra de ¿qué? A la diestra de su Padre. A la diestra del poder de su Padre, al lado de él. Y lo iban a ver en las nubes venir. Y eso es la profecía de la segunda advenimiento, de la segunda venida de Cristo. Cristo y aquí le dijo a este apóstata, sacerdote, religioso, ¿verdad? Le dijo que lo iba a ver y le prometió, y no solamente que todos ellos van a ver la segunda venida de Cristo. Y eso es tremendo, ese es un tema tremendo, porque está profetizado por el profeta Daniel, en el libro de Daniel, que muchos van a ser despertados del polvo de la tierra, unos para confusión eterna y otros para vida eterna. Esa es la resurrección especial y ese va a ser antes, 7 días antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque prometió aquí en este texto, prometió que esa gente iba a resucitar, y esos son los que van a estar en confusión eterna. Y otros van a ser también cristianos que nunca obedecieron a la palabra de Dios, cristianos apóstatas, ¿verdad? Y no obedecieron a Dios. No obedecieron a Dios. Y te voy a decir la mera verdad. Son esa gente que va a resucitar, la mayoría van a ser guardadores del sábado. La mayoría van a ser del pueblo remanente que apostataron de la verdad. Recibieron la verdad, apostataron o se alejaron de la verdad, pero van a resucitar ahí para que miren el cumplimiento de la promesa de Cristo. Incluyo los que los traspasaron también. Van a despertar. Herodes va a despertar. El Juan Papa II va a despertar. Todos ellos van a despertar para ver, porque dice que la escritura donde dice, en Mateo 24, donde dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá, que dice que todo ojo lo va a ver, y van a resucitar gente para verlo. Y son gente también del tiempo de Jesús, que lo crucificaron, que lo escupieron, que lo maltrataron. Ellos van a ver esa segunda venida de Cristo Jesús, porque está escrito, dice, y los que los traspasaron. Es tremendo, es un tema profundo de la segunda venida de Cristo que un día nos vamos a dar, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos ahora en el juicio, y eso es la profecía que Cristo le dijo a Herodes, que él iba a verlo venir en las nubes. Quiere decir que lo va a resucitar. Y me cae que lo va a resucitar en el mero día de la resurrección parcial, ¿verdad? Si no, pues en la resurrección general, pero en la resurrección general van a ser todos los cristianos menos los impíos. No, esta gente va a resucitar, este Herodes o Pilato, como se llame, va a resucitar los 7 días antes de la segunda venida de Cristo. Porque los otros impíos no van a resucitar. En los otros impíos, los otros malos regulares, no van a resucitar en la resurrección general, sino que van a resucitar después del milenio. Y ese es un tema de la segunda venida de Cristo profundo, ¿verdad? Que lo vamos a dar tal vez en otros temas, en otras ocasión, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a enfocar en el juicio de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué lo expliqué? Porque aquí lo dijo Jesús que él iba a ver,
Por eso tuve que hablar y explicar esta profecía que Cristo se lo dijo. Esta profecía de Jesucristo, todavía para mí, como yo estoy estudiando la palabra, todavía Cristo no ha venido por segunda vez, todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y si le prometió a Herodes o a Pilato que lo iba a ver en las nubes, es porque va a resucitar. ¿Ok? Porque está escrito, mira lo que dice, vamos a leerlo despacio. Cuando él le dijo, te juro, mira lo que le dijo el sumo sacerdote. Respondiendo, le dijo, te conjuro, dice, por él, este es Caifás, sí, este es Caifás, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro que le diga. Y Jesús le respondió, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veráis, ¿verdad? Desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes. Y dice viniendo, todavía él no ha venido. Pero dice desde ahora. ¿Por qué? Porque este sacerdote que lo mandó a crucificar iba a llegar a la muerte. Iba a morir, ingusanado. No sé cuántos días después de la resurrección él murió, no me acuerdo, ¿verdad? Pero murió. Murió ingusanado, me imagino yo. Bueno, de que murió. Más adelante vamos a estudiar de qué murió, ¿verdad? Pero hay uno que murió ingusanado, si yo me acuerdo, ¿verdad? Pero este Caifás, aquí dice Caifás, donde leímos, ¿verdad? Pero el problema es, pero este sacerdote, este sumo sacerdote, fue el que lo publicó, porque de aquí lo manda a otro y del otro el otro lo manda de vuelta. Ahorita vamos a estudiar bien ese. Entonces, sigamos leyendo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, dice. Mira lo que dice. Y cuando él respondió a esto, lo que acabamos de leer, le llamó todavía blasfemia al Señor. Le dijo que era un blasfemo. ¿Qué cosas, verdad? Ahora bien, sigamos leyendo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Dice, he aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpable es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de puñetazos, dice. Y otros lo abofeteaban, le pegaban, lo cacheteaban todo, diciendo, y le decían burlas, miren lo que le decían, y diciendo, profetízanos, Cristo, que él, ¿quién te golpeó? Dinos quién te golpeó, adivina quién fue. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. De ahí comenzó a negar Pedro a Jesús, cuando Jesús también le dijo que lo iba a negar, porque también acuerdan que Pedro había dicho que no lo iba a negar, que todos se iban a hacer escándalo, él no iba a hacer escándalo y todo eso. Ese fue el tema antepasado, el sábado pasado que pasamos eso, que repasamos este tema. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, Pedro, yo te digo que cuando caiga el gallo, antes que cante el gallo, 2 veces me negarás 3 veces. Y aquí se está cumpliendo la profecía. Y cuando salió al pórtico, le vio otra vez y dijo, los que estaban ahí, también estaba con Jesús de Nazareno. Y lo volvió a negar. Y negó otra vez con juramento. No conozco al hombre, dice. Y un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro. Otros llegaron a Pedro y le volvieron a decir, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Wow, y ahí donde, ¿qué pasó?
Y ahí en el versículo 75 dice, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Now, en los otros versículos, como en Marcos o en Lucas, está un poquito esa parte más detallada. Porque el otro escritor que es el Lucas y Juan, los otros escritores le ponen más al detalle a esto. ¿Sabes por qué se acordó realmente Pedro de lo que había hablado Jesús? Se acordó porque Jesús lo vio ojo a ojo, porque estaba a distancia. Cuando el Padre lo estaba viendo y Jesús estaba en el piso ahí tirado, lo estaban bofeteando y todo, pero Jesús lo volteó a ver y le hizo una mirada. Y esa mirada que lo vio, ¡ja!, y cantó el gallo, es cuando él miró y a Jesús le partió el alma. A Pedro le dolió el corazón, y por esa mirada Jesús salvó a su discípulo, a su apóstol Pedro. Bueno, a su discípulo vamos a llamar, ¿verdad? Porque apóstoles se hicieron después del Pentecostés, pero se les puede llamar 12 apóstoles también. Pero el punto es esto, que por la mirada de Cristo, él sintió, oh, wow, es cierto lo que me dijo el Salvador. Se sintió mal y se fue a llorar amargamente y se arrepintió. Él se arrepintió de su pecado y él se lo perdonó. Wow, qué tremendo mensaje esto. Y esto que le hicieron a Jesús, mi querido hermano, esto que se dio, vamos a ver, yo lo que quiero saber es, y los que pudieron llevaron con Caifás, eso. Ok, el que le hizo la pregunta era Caifás, no era Pilato ni Herodes. El que le decía las preguntas a Jesús era Caifás, ¿verdad? Y se le dijo, también Caifás va a ser resucitado, porque Caifás lo acusó a Jesús de blasfemia. Ahí dice en el versículo 65, ¿verdad? Pero ahora bien, mi querido hermano, vamos a analizar bien esto juntos ahorita. En estos versículos que acabamos de estudiar, se va a cumplir en este tiempo. ¿Y sabes con quién se va a cumplir todo esto? Esto está escrito para nosotros el día de hoy. ¿Cómo arrestaron a Jesús? Lo acusaron de cosas que no eran ciertas y le llamaron blasfemo. También a nosotros los van a llamar extremistas, los van a llamar violadores del domingo, porque nosotros no guardamos el domingo. Discúlpeme, nosotros guardamos sábado, porque va a venir una ley que va a poner la ley del domingo, así como en tiempo de Daniel, que querían hacerlo a él adorar la estatua, y él no quiso adorar la estatua, ¿verdad? En el tiempo de Daniel. ¿Qué pasó? Lo mismo se cumple en el tiempo actual. Lo único va a ser un poco diferente. Van a querer que nosotros adoremos a Dios en domingo, en vez del día que Dios estableció desde la creación. Nosotros guardamos el 7º día, y entonces nosotros vamos a ser perseguidos. Y yo sé que hay otros rediles que también podrían llegar a ser perseguidos, no voy a decir que no, ¿verdad? Porque son fundamentalistas. ¿Qué pasa con el movimiento ecuménico? El Papa Francisco, ¿qué pasa con él? Él está diciendo que los cristianos no tenían que ser fundamentalistas. Él está en contra de las personas que van completamente a la Biblia y dice está escrito, y que digan un escrito está. Ellos no quieren que nosotros sigamos esto. Ellos quieren que nosotros tiremos nuestras pilares, nuestras creencias cristianas, y obedecer al movimiento ecuménico, a los reglamentos de hombres. Y nosotros no vamos a obedecer a ningún mandamiento de hombres, sino que al mandamiento de ¿quién? De Dios. ¿Y cuáles son esos mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios está aquí, en Éxodo 20. Pero, otra vez, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando del juicio que va a pasar, que pasó con Jesús, lo mismo va a pasar con nosotros. ¿De qué lado vas a estar tú, mi querido hermano? ¿Vas a estar uno que está juzgando a tu hermano? ¿Vas a estar tú dando falso testimonio contra tu hermano? ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás? Yo no sé, solamente Dios conoce tu corazón. Y espero que tú te arrepientes de tu pecado, aceptes a Cristo, pero de verdad, un verdadero arrepentimiento. Los verdaderos cristianos que aman a Cristo de verdad son los que van a pasar la prueba. Los verdaderos cristianos que aman a Cristo, que aman y
y están dispuestos a morir por Cristo. Así como Cristo murió por usted y por mí y dio su vida en rescate, no solo para usted, para todos, nosotros también debemos de morir para Cristo. Es fácil hablarlo y decirlo, va a decirlo en el pensamiento de ustedes, pero es fácil hablar así, pero hay que enseñarlo, hay que hablarlo, ¿verdad? Tal vez, tal vez uno no lo cumpla a la hora de llegar a la persecución, pero tenemos que ponerlo en nuestra mente. Pero si uno no pasa esa prueba en la persecución es porque no amábamos a Cristo de verdad. No había un verdadero convicción, un verdadero genuino conversión. Conversión es ser convertido. Y convertido quiere decir amar a Cristo sobre todas las cosas, y el Espíritu Santo te va convirtiendo cada día, cada paso, cada semana, cada año. Y cada año vas creciendo espiritualmente, pero debes de crecer espiritualmente y no quedarte ahí. Tienes que tú estudiar la Biblia, estudiar, y lo que vayas estudiando, lo que Dios te vaya revelando, compartirlo con otras personas. No solamente es para ti, ir a la iglesia y vas a tu trabajo y ir a una rutina, no. Tienes que usted hacer discípulos también. Así como Jesús hacía discípulos, también usted debe ser discípulos, como yo también, ¿verdad? Yo tengo gente con quien yo hablo en el trabajo, los evangelizo, les doy consejos y todo eso, ¿verdad? Y todo eso, pero gracias a Dios que Dios me da la oportunidad aquí en YouTube de hablarles a ustedes de la palabra de Dios y compartirla con usted, ¿verdad? Vamos a hablar de verdad. Así como hicieron con Jesús, así como lo golpearon, lo acusaron, lo arrestaron, lo metieron a la cárcel, también Jesús dice en los evangelios, en Mateo y en Juan y en Lucas, que así como a él fue perseguido, fue mandatado, fue acusado, también a nosotros nos van a hacer lo mismo. Y ya viene ese día. ¿Qué pasó con los hermanos de Testigos de Jehová allá en Rusia? Les hicieron las cuentas de banco y los comenzaron a perseguir. ¿Por qué? Porque ellos creen lo que a ellos les enseñaron. Un escrito está. Ellos se basan por un escrito está, pero equivocadamente, ¿verdad? Pero el punto es que ellos se basaban en la Biblia. Y porque estaban en la Biblia eran muy estrictos y todo eso, por eso los comenzaron a perseguir. Y nosotros somos igual, nosotros obedecemos la palabra de Dios. Nosotros, un cristiano verdadero va a seguir la palabra de Dios tal como está escrita. Un escrito está. ¿Por qué no van a mi iglesia? Porque la Biblia dice que es sábado. Escrito está. Entonces ellos quieren que tú sigas un cristianismo falso, un cristianismo que no se basa en los fundamentos de la Biblia. A esos no van a ser perseguidos. Los que van a ser perseguidos, los que dicen, Cristo está, así dice el Señor. Estos van a ser perseguidos. Bueno, yo creo que me incluyo yo allí en esa lista, porque a mí no me gusta que me prediquen fábulas ni que me enseñen fábulas. A mí no me gusta que me venga una persona, me dice, mire que viene un ángel y viene y le va a llevar su espíritu al cielo, y esas son fábulas, esas son espiritismo, esas son cosas que no están basadas en la Biblia. La Biblia dice que cuando el cristiano fiel muere ya, lo sella y lo pone al descanso. Quiere decir que duerme hasta la segunda venida de Cristo. Cristo, la muerte es dormir. ¿Por qué dice los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados? Otros dicen serán resucitados. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando se corrompe en el sepulcro, se hace polvo. Entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo en polvo? Se hace polvo, y entonces Jesús, Dios lo que va a hacer, vuelve a agarrar el polvo de la tierra y lo despierta, y ya un cuerpo nuevo. Amén. Pero los malvados van a estar le va a volver el Señor a hacer su cuerpo tal como murieron, viejitos o enfermos. A los que fueron malos, estoy diciendo, a los impíos, a los apóstatas, ¿verdad? Pero a los que mueren en Cristo van a resucitar gloriosos, con un nuevo cuerpo, y joven y fuerte. Ahí está en Corintios, Pablo habla del nuevo cuerpo, cómo va a ser, ¿verdad? Eso lo dejamos para otro día. Ahora vamos a seguir con la pluma inspirada. Vamos a explicar teológicamente bien el asunto del juicio de Cristo Jesús. Vamos a leer la pluma inspirada. Dice aquí, el Espíritu de Profecía, en el libro que se llama, estamos estudiando el libro
de la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Es un tremendo libro que mucho uno puede aprender profundo, ¿verdad? Vamos a leer y vamos a comenzar. Dice así: cuando los ángeles cuando los ángeles dejaron el cielo, depusieron con tristeza sus resplandecientes coronas, o sea, se quitaron las coronas, ¿verdad? No las podían usar mientras su comandante, Jesús era el comandante de los ángeles cuando estaba en el cielo, antes que Él viniera a este mundo a morir por nosotros. Dice, no podían usar sus coronas mientras su comandante estuviese sufriendo y hubiera de llevar una corona de espinas. Satanás y sus ángeles estaban ocupados a la sala del tribunal tratando de destruir todo sentimiento humanitario y de simpatía hacia Jesús. Ahí estaban los demonios trabajando en los soldados de los sumos sacerdotes y todo eso, matando a Jesús y metiéndoseles en el sentimiento del alma de ellos para que no tuvieran simpatía para Jesús, ¿verdad? Ahora bien, y dice, y Satanás y sus ángeles estaban, voy a volver a repetir esto, y Satanás y sus ángeles estaban ocupados en la sala de tribunal tratando de destruir todo sentimiento humanitario y de simpatía hacia Jesús. La atmósfera misma era pesada y estaba contaminada por su influencia de los malos ángeles y Satanás, ¿verdad? Y los principales sacerdotes y ancianos eran inspirados por los malos ángeles cuando insultaban y maltrataban a Jesús en una forma sumamente difícil de soportar para la naturaleza humana. O sea que ahí los malos espíritus, los demonios estaban ahí inspirando a estos soldados malvados, apóstatas, pegándole a Jesús, pegándole, escupiéndolo. Los ángeles estaban ahí dándole duro a Jesús, los malos ángeles, los demonios, inspirando a los soldados haciendo lo malo. Qué cosa. Satanás tenía la esperanza de que tantos insultos y de soportar la naturaleza, que Satanás tenía la esperanza de que tantos insultos y sufrimientos arrancarían al Hijo de Dios alguna queja o murmuración que manifestaría su poder divino, librándose de su multitud, con la cual fracasaría el plan de salvación. Entonces Satanás lo que quería es que Jesús murmurara, que le pegara más fuerte, que lo escupían, para que él murmurara, porque nosotros como humanos, cuando pasa un problema, ¿verdad? Es como un ejemplo, yo soy cristiano y todo eso, ¿verdad? Pero soy humano, soy imperfecto. Viene una persona, me hace el mal, me escupa o me dice, o me pega, ¿qué va a pasar? Hay muchos que le van a regresar la bofeteada a esa persona. O, ¿por qué me escupiste? Y uno quiere vengarse, ¿no? Pero ese tipo de espíritu no debemos de tenerlo nosotros como cristianos. Tenemos que hacer como Jesús hizo, humillarnos y dejarnos que nos peguen y dejarnos que nos cacheteen. Yo sé que cuesta, yo sé que es duro, pero si Jesús lo hizo, también nosotros debemos de seguir su ejemplo. ¿Ok? Es obvio. Dice así: pero siguió a su Señor después de haber sido entregado. Él fue fiel, Jesús fue fiel. Estaba ansioso de ver qué ocurría con Jesús. Estaba ansioso de ver qué ocurría con Jesús. Y cuando fue acusado de ser uno de sus discípulos, lo negó. Ese era Pedro. Tenía miedo, ese era Pedro que tenía miedo. Y tenía miedo y Pedro tenía miedo por su vida y seguridad y declaró que no conocía al hombre. Ese es Pedro negando a Jesús. Y los discípulos se destacaban por su vida y seguridad y declaró que no conocía al hombre. Los discípulos se destacaban por la pureza de su lenguaje pero para engañar y convencer a sus acusadores de que no era uno de los discípulos de Cristo. Luego
otra vez con maldiciones y juramentos. Pedro negó a Jesús 3 veces, aquí como lo explica el Espíritu Profecía. Jesús, quien estaba a cierta distancia de Pedro, le dirigió una mirada de pesar y reprobación. Entonces él recordó las palabras que Jesús le había dicho en el aposento alto y también su propia declaración categórica. Aunque todos se escandalizaron, esto es lo que decía Pedro. ¿Recuerden lo que decía Pedro cuando Jesús les habló que iba a perecer y que iba a ser entregado y que no sé qué, y que y muchos se iban a escandalizar? Y Pedro, ¿qué dijo? Que no se iba a escandalizar. Mira, aunque todos se escandalizaron de ti, yo nunca me escandalicé. Había negado a su Señor con imprecaciones y juramentos, pero la mirada del maestro suavizó el corazón de Pedro y lo salvó. Lloró amargamente y se arrepintió de su gran pecado y se convirtió, y entonces estuvo preparado para fortalecer a sus hermanos. La multitud pedía a gritos la sangre de Jesús. Lo azotaron cruelmente, lo cubrieron con un viejo manto de púrpura y ceñieron su sagrada sien con una corona de espinas, dice. Y le pusieron una caña en su mano y le inclinaron ante él para burlarse, y lo saludaron diciéndole: salve, rey de los judíos, que sálvete a ti mismo. Entonces tomaron la caña que tenía en su mano y le golpearon la cabeza, de modo que las espinas penetraron en sus sienes, y la sangre comenzó a correr por su rostro y su barba, dice. ¿Cómo fue? ¿Cómo esa espina estaba tan, ¿cómo se llama? Sharp. The crown was so sharp. Estaba hecho de espinas, estaba sharp, y comenzó la sangre a recorrer hasta la barba. ¿Cómo sufrió el Señor por ti y por mí? Él sufrió nuestras dolencias, hermano, entiende, arrepiéntate de tu pecado. Cristo te ama y me amó a mí, y por eso estaba sufriendo escupidas y maltratos que el demonio le estaba causando por medio de los apóstatas. Esos apóstatas somos sacerdotes hipócritas, y van a haber hipócritas en este tiempo que nos van a acusar a nosotros de lo mismo que lo hicieron a Jesús. Sí, nos van a acusar del climate change. Ay, que el climate change, hay que no. El climate change que ha hecho cuartos. El climate change está pasando porque el hombre sigue pecando y está en apostasía. Los afeminados, los transexuales, que con todo respeto, pero voy a decir lo que está escrito en la Biblia, quieren sus derechos y meterse a bautizarse dentro de las iglesias. Eso es una vergüenza. Eso ya es Sodoma y Gomorra ya. Mira, hay que tener mucho cuidado con el pecado. Es tremendo el pecado. ¿Y por qué el hombre sigue pecando y sigue mal en peor las cosas? Por eso viene el climate change. Por eso viene y se secan los ríos del agua y no viene lluvia, y si viene lluvia viene bien fuerte y se hundan las ciudades. ¿Por qué? Porque el hombre sigue pecando. Claro que el Señor le da permiso al diablo de hacer sus berrinches. En veces no es Dios causando que vengan las grandes aguas y las inundaciones, sino que el mero demonio. Y Dios lo permite porque está escrito que iba a suceder, y son señales del fin. El diablo es el que destruye. ¿Qué dice la Biblia? El diablo vino ¿para qué? Para matar y destruir todo lo que Dios creó. El diablo, como era celoso y quería ser parte de la creación del hombre y del mundo, por eso se puso celo y se rebeló contra Cristo Jesús en el cielo. Y hubo guerra, que después el diablo fue lanzado al abismo antes que el mundo fuera creado. Hay otros dicen, no, fue lanzado a la tierra. No, fue lanzado antes que el mundo fuera creado. Ya cuando creó el mundo, Adán y Eva se les dio instrucciones de que había un ángel y un grupo de ángeles hechos de demonios, y que se mantuvieran junto con Adán, y que con Adán, su esposo, y que no anduvieran solo en el huerto porque había un engañador ahí.
Esa historia la hablamos desde el comienzo de estos temas, ¿verdad? Eso está tremendo. Hay que tener cuidado con el pecado, mi querido hermano. Cuidado y conságrense y ayuden y oren, porque es importante. Estamos en el tiempo del fin y ahora está el diablo más enojado con uno. A mí me hacen mis berrinches, en vez de que yo lo reparo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en guerra, yo y él, sí, claro que sí. Pero Dios me da fuerza, Dios me da ánimo, ¿verdad? Y si no estamos bien fundados, caemos. Pero si caemos, lo levantemos y lo reprendemos otra vez. Sigamos leyendo. A los ángeles les era difícil soportar la vista de ese espectáculo. Hubieran liberado a Jesús, dice, mira lo que dice aquí, los ángeles les era difícil soportar la vista de ese espectáculo. Quiere decir que los ángeles del Señor, Jesús, los ángeles del cielo, no podían soportar mirarlo sufrir a Jesús. No lo podían ver, todo desangrado. Hubieran liberado, mira lo que dice aquí, los ángeles del cielo hubieran liberado a Jesús de sus manos, pero los ángeles comandantes se los impidieron, diciéndoles que era grande el rescate que había de ser pagado por el hombre, pero sería completo, dice, y causaría la muerte de él, del que tenía el imperio de la muerte, que era el enemigo, el diablo, ¿no? El lucero. Estamos hablando del lucero aquí. Jesús sabía que los ángeles estaban presenciando la escena de su humillación, y vi que el más débil de los ángeles hubiera bastado para hacer la multitud burladora cayera en ser inerte y libertar al Señor. Los ángeles querían libertar al Señor Jesús de esa amargura, de esa todo, pero los comandantes de los ángeles, los líderes de los ángeles, no lo permitieron que le salvaran a Jesús en la vida ahí. Él sabía que si lo solicitaba a su Padre, los ángeles lo liberarían instantáneamente, pero era necesario que Jesús sufriera a manos de malvados para poder llevar a cabo el plan de salvación. Era necesario que Jesús muriera por nosotros para que el plan de salvación fuera completo, como fue planeado desde el tiempo del principio de la instalación de este mundo, desde el tiempo de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Ya había un plan, porque sabían que también el hombre iba a fracasar en cualquier momento, ¿verdad? Jesús permaneció manso y humilde delante de la furiosa multitud, mientras cometieran con él los abusos más viles. Escupieron en su rostro, ese rostro de cual un día correrían a ocultarse y que dará luz a la ciudad de Dios, y que resplandeciera más que el sol. Cristo no lanzó una mirada de enojo a sus ofensores. Cristo, cuando lo golpearon, lo maltrataron, nunca hizo una cara como nada de eso. Él humildemente recibió todos los golpes, toda la amargura y sufrimientos. Cubrieron su cabeza con una vieja prenda de vestir ¿para qué? Para impedirle que viese, y entonces lo abofetearon en el rostro mientras clamaban y profetiza, así le decían, le decían, ¿quién es el que te golpeó? Es lo que cuando lo taparon en la cara para que no viera y lo golpeaban, ¡pum!, le pegaban, profetiza, ven, ¿quién te golpeó? ¿Quién te hizo esto? Burlándose de él estaban los apóstatas esos. Hubo conmoción entre los ángeles. Ellos lo hubieran rescatado pero el ángel que los dirigía no lo permitió. Los ángeles ya se estaban enojados, estaban tristes de ver lo que le estaban haciendo a Jesús y querían rescatarlo, pero los ángeles, los líderes estaban, no, si no van a destruir la salvación del hombre, déjalo, tiene que cumplirse esto, está escrito. Sí, los ángeles querían, estaban, digo, wow, estos ángeles son amorosos, los aman a nosotros, aman a Jesús. Era él, el arcángel Miguel, antes que viniera aquí a esta tierra.
Algunos de sus discípulos habían recuperado la suficiente confianza como para entrar donde él hallaba y a presenciar el juicio. Algunos discípulos llegaron a ver y presenciaron el juicio de Jesús, ¿verdad? Esperaban que mostrara su divino poder, se libraría de las manos de sus enemigos y los castigara por su crueldad hacia él. En sus esperanzas ascendían y descendían según iban ascendiéndose las distintas escenas. A veces dudaban y temían que haber sido engañados, dice, por el mismo Jesús. Aquí esos discípulos que llegaron a ver a Jesús en el juicio querían ver si él se iba a salvar a él mismo, que se iba a mandar ángeles a rescatarlo. Pero como ellos miraban que más lo golpeaban, más lo arrastraban y no pasaba nada, miraban que Jesús humildemente recibía todas las bofeteadas, entonces ellos comenzaban a dudar que si realmente era el verdadero Mesías, ¿verdad? Pero la voz que oyeron en el monte de la transfiguración, ¿te acuerdas de la transfiguración que leímos hace cuántas semanas? Aquí donde ellos se recordaron. Esa transfiguración impactó la mente de ellos y sus corazones y le dieron aliento. Y eso fue para que les sirviera en el tiempo de prueba que estaban pasando ellos. Y miren lo que dice aquí. Pero la voz que oyeron en el monte de la transfiguración vamos a ver con la página siguiente, y la que vamos a ver, y la gloria que contemplaron fortaleció su fe de que él era el Hijo de Dios. Ahí donde se recordaron ellos de la transfiguración, porque estaban dudando esos discípulos, pero después se recordaron de eso y volvieron a recuperar su fe y le dio fuerzas, y recordaron las escenas de las que habían sido testigos, de los milagros que había visto hacer a Jesús y sanar a los enfermos, a abrir los ojos de los ciegos, a reprender y echar fuera a los demonios, resucitar a los muertos y hasta calmar el viento del mar. Todo eso se recordaron ellos, los discípulos. No podían creer que tuviera que morir, dice. No lo podían creer. Esperaban que todavía se levantara con poder y con su voz llena de autoridad y dispersara a la multitud. Y sedienta de sangre, como cuando entró en el templo y despidió a los que estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercado, y huyeron de su presencia como si los persiguiera un grupo de soldados armados. Los discípulos esperaban que Jesús manifestara su poder y convenciera a todos los que eran el rey de Israel. Eso es lo que esperaban. Mira, te voy a decir una cosa. Ellos, los judíos, creían que iba a venir un Salvador y que iba a gobernar sobre todo Israel y que lo iba a libertar de la esclavitud y todo eso, y de la idolatría que iba a haber, y que iba a haber paz en la tierra. Es lo que ellos creían, pero realmente no entendían el plan de salvación. Por eso les costaba ver a estos discípulos. Aceptaron que era el Hijo de Dios. Algunos no lo aceptaban para nada. Esos fueron los judíos más ciegos que ellos. Pero ellos esperaban al Salvador, creyeron en Él, pero no entendían que Él tenía que morir para todo el mundo. A todo el mundo que quisiera seguir a Cristo y ser perdonado por sus pecados. ¿Verdad? Ellos no entendían. En ese momento no entendían, pero ya comenzaba, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ellos para revelarse lo que eso era necesario para la salvación de ellos, de ellos, para entrar al cielo. Ahora bien, Judas se llenó Judas se llenó de amargo remordimiento por su infamia y traición a Cristo. Y cuando presenció la crueldad que tuvo que soportar el Salvador, se sintió abrumado amado a Jesús, pero
Judas se llenó de amargo remordimiento por su infamia al traicionar a Cristo. Y cuando presenció la crueldad que tuvo que soportar el Salvador, se sintió abrumado. Había amado a Jesús, pero él amaba más al dinero que a Jesús. No creyó que el Señor permitiera que lo prendieran los hombres, los hombres que él había conducido. Esperaba que realizara un milagro para librarse de ellos, pero cuando vio en la sala del tribunal la multitud que enfurecida y sedienta de la sangre, sintió profundamente su culpa. Y mientras muchos acusaban con vehemencia a Jesús, Judas avanzó impetuosamente por en medio de la multitud para confesar que había pecado y a traicionar sangre inocente. Ahí donde comenzó Judas a sentirse culpa, porque él pensaba que él se iba a salvar a él mismo, que también él creyó eso, pero por eso lo entregó. Pero realmente él amaba más al dinero que Jesús. Él era egoísta de todos modos, pero sí se arrepintió, pero no se arrepintió de verdad, porque se fue a matar. Bueno, sigamos leyendo, ¿verdad? Ofreció a los sacerdotes el dinero que él le había pagado, que ellos le habían pagado a él. Se los quería regresar el dinero y les rogó que dejaran ir libre al Señor, declarando que éste no tenía culpa alguna. Por breve instante, el disgusto y la confusión mantuvieron en silencio a los sacerdotes, quienes no querían que el pueblo se diera cuenta de que habían sobornado a uno de los profesos seguidores de Jesús para que lo traicionara y lo entregara en sus manos. Querían ocultar el hecho de que habían buscado al Señor como que si fuese un ladrón, y lo habían prendido en secreto debajo de agua. Pero la confesión de Judas y su aspecto torvo y culpable desenmascararon a los sacerdotes ante la multitud, demostrando que había sido el odio la causa de que prendieran al maestro, mientras Judas afirmaba en alta voz que Jesús era inocente, y los sacerdotes replicaron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Por eso ahí donde ellos dijeron que la sangre inocente caiga sobre ellos, ellos mismos se maldicieron con la sangre de Cristo, porque cuando se arrepintió Judas, él gritó: él es un inocente, no tiene culpa de nada, no tiene nada de culpa. Comenzó a gritar y él mismo desenmascaró a los sacerdotes y dijo que ellos querían aprender a Jesús debajo de agua para que no hubiera alboroto ante el pueblo de Dios, porque la Pascua iba a comenzar. Él vino y sopló la canica y comenzó a abrir la boca y lo desmascararon. Y mucha gente, wow, despertaron, y ahí donde ya no se estaban gozando. Pero había otro grupo que sí, que los judíos, pero los otros seguidores de Jesús, otra gente que lo escuchaban, ya cambiaron su modo y dijeron: no está bien lo que hicieron estos sacerdotes. Pero sigamos leyendo, porque dice que Judas desmascaró a estos desgraciados de lo que estaban haciendo con Jesús. Y miren lo que dijeron estos judíos apóstatas. Mientras Judas afirmaba en alta voz que Jesús era inocente, los sacerdotes replicaron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, dice. Tenía a Cristo en sus manos y estaban determinados a no soltarlo. Y Judas, abrumado por el pesar, arrojó el dinero que ahora despreciaba a los pies de los que lo habían contratado, y impulsando por la angustia y el horror, salió
y se ahorcó. No podía aguantar la traición que hizo en contra del Hijo de Dios y se mató. Pero por lo menos desenmascaró a los sacerdotes. Jesús tenía muchos simpatizantes en el grupo que lo rodeaba, en el hecho de que no respondiera a las numerosas preguntas que se lo hacían. Asombraba a la multitud. Se mantenía en silencio frente al escarnio y la violencia de la turba, y un gesto y ni una expresión de molestia se dibujaban en su semblante. Tenía una actitud digna y compuesta. Los espectadores lo contemplaban maravillados, dice. La gente que lo miraba, que lo maltrataban, entonces quedaban maravillados porque no hacía nada. Era humilde. Lo maltrataban, lo escupían, no hacía nada. Él estaba ahí callado y aguantándoles. Comparaban su perfecta forma y su comportamiento firme y digno con la apariencia de los que se habían sentado en el juicio contra él. Se decían unos a otros que tenía mucho más aires de un rey que cualquiera de los dirigentes. No tenía señales de ser un criminal. Su mirada era bondadosa, clara y libre de temor, y su frente, dice aquí, su frente era amplia y elevada. Cada rasgo de su rostro expresaba benevolencia y nobleza. Su paciencia y tolerancia eran tan sobrehumanas que muchos temblaban. Aún Herodes y Pilato se sintieron sumamente perturbados frente a su porte noble y divino. Desde el principio Pilato se convenció que Jesús era un hombre común, que no era un hombre común. Desde el principio Pilato se convenció que Jesús no era un hombre común. Creía que era una persona excelente, totalmente inocente de las acusaciones que se habían en su contra. Jesús era inocente y Pilato lo sabía. Él lo presentía en su corazón. Los ángeles que contemplaban la escena notaron la convicción del gobernador romano y para salvarlo de comprometerse en el terrible acto de entregar a Jesús para que fuera crucificado, un ángel fue enviado. Mira lo que dice aquí. Un ángel fue enviado a la esposa de ¿quién? De Pilato, a fin de que le dijeran por medio de un sueño que él era el Hijo de Dios, a quien su esposo estaba juzgando, y que éste sufriera siendo inocente. Inmediatamente ella envió un mensaje declarando que había padecido mucho en sueños a causa de Jesús, para advertirle que no tuviera nada que ver con el santo. Allí donde el ángel le mandó el sueño a la mujer, a la esposa del Pilato, para que no crucificara a Jesús, porque él era el Hijo de Dios. Y de repente ella mandó una carta a Pilato para que él no lo crucificara. Miren lo que pasó. El mensajero, abriéndose, pasó apresuradamente entre la multitud y puso la carta en las manos de Pilato. Y al leerla, al leerla Pilato, tembló, se puso pálido y decidió no hacer nada para enviar a Cristo a la muerte, dice. O sea, ahí le entró miedo Pilato cuando leyó la carta. Yo no quiero nada que ver con la muerte de inocente, de este hombre inocente. Pero miren lo que pasó. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para que lo lograran, sino que trataría de librarlo. Cuando Pilato oyó que Herodes se encontraba en Jerusalén
sintió gran alivio, porque esperaba deshacerse de toda responsabilidad con respecto al juicio y la condenación de Jesús. Inmediatamente lo envió con sus acusadores a Herodes. Ese gobernante le había endurecido el pecado, dice. El asesinato de Juan el Bautista había dejado en su conciencia una mancha ¿de la qué? Una mancha de la que no se podía librar. Cuando Herodes mató a Juan el Bautista y le cortó la cabeza, ella tenía esa culpa en sí porque no lo quería hacer, pero como quería complacer a la mujer, pues no tenía ya esa conciencia. Ahí algo le estaba molestando. Ahí no. Y miren lo que dice aquí. El asesinato de Juan el Bautista había dejado en su conciencia una mancha de la que no podía librar. Cuando oyó hablar de Cristo y de los poderosos obras que estaba realizando, temió y tembló, pues creía que se trataba de Juan el Bautista y que había resucitado de los muertos. Cuando Jesús fue puesto en sus manos por Pilato, Herodes consideró ese acto como un reconocimiento de su poder, su autoridad, de su capacidad para juzgar. Y dice más, previamente ellos habían sido enemigos, pero ahora se amistaron, eran amigos, ellos dos. Herodes se alegró de ver a Jesús, dice, pues esperaba que realizara un gran milagro para agradarlo, pero no era la obra de Jesús. La obra de Jesús, la de satisfacer su curiosidad. Entonces Jesús no quería, no, ¿para qué le voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer milagros? Si este va a creer en mí milagros. No, tiene que creer en mí naturalmente. Pero, mira lo que pasa aquí. Su poder divino y milagroso era ejercido para la salvación de los demás, pero no en su propio beneficio. Jesús nada respondió a las numerosas preguntas que le hizo Herodes. Tampoco replicó a sus enemigos que lo acusaban con vehemencia. Herodes se enfureció porque aparentemente Jesús no tenía su poder. Jesús no tenía su poder y con sus soldados lo denigró y se burló de él. Y maltrató al Hijo de Dios. Pero se asombró del aspecto noble, divino de Jesús en medio de ese vergonzoso maltrato y temiendo condenarlo, lo envió de vuelta a Pilato. De primero Herodes pensó que era el resucitado Juan el Bautista, porque muchos pensaban que había resucitado Juan el Bautista y que Jesús era él, pero porque eran primos, se parecían un poco. Pero él después miró que como Jesús no respondía, no hacía milagros, entonces el Pilato pues se estaba como convenciendo porque Jesús como no era tranquilo, pasivo, humilde, y dijeron, pero tuvo miedo de mandarlo a crucificar. ¿Y sabe lo que hizo Pilato? Dice, y Satanás y sus ángeles estaban tentando a Pilato. Herodes lo mandó a Pilato de vuelta. Herodes mandó a Jesús a Pilato para que lo crucificara. Satanás y sus ángeles estaban tentando a Pilato y tratando de conducirlo a su propia ruina. Lo siguieron que si no quería tomar parte de la condenación de Jesús, otros lo harían, y que la multitud estaba sedienta de su sangre, y que si no lo entregaba para ser crucificado, perdiera su poder y sus honores mundanales, y se lo denunciara como creyente en el impostor. Por temor a perder su poder y su autoridad, Pilato consintió a dar muerte a Jesús. ¿Verdad lo que hizo? Ahora aquí está cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? De que el dinero, la fama y todo lo pierden el alma estas personas.
esta fama que tenía este rey, este dinero, no quería perder su autoridad como rey, porque lo amenazaron, porque sí, porque Pilato realmente no quería crucificar a Cristo, ni tampoco Herodes, porque temió, porque le miraron algo a él, y ahí yo creo que creyeron que sí era el Hijo de Dios, tenía una idea, un pesar en el corazón, pero como Pilato no quería perder su dinero, no quería perder su autoridad, porque lo amenazaron, el diablo usó a estos judíos apóstatas de decir, no, pues si no crucificas al hijo, a este hombre, vas a perder tu puesto como rey. Todo lo vas a perder. Entonces, ¿qué pasó? Pero como el rey pues no tenía suficiente amor, no era convertido, y él no quería perder su dinero, su fama, pues cumplió con el deber que el pueblo les pidió. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, verdad? Y aunque colocó la sangre de Jesús sobre sus acusadores, miren lo que hizo Pilato. Él pensando, dije, bueno, lo voy a condenar, pero les voy a pasar la culpa a los judíos. Miren lo que hizo. Por temor a perder su poder, autoridad, Pilato consintió a dar muerte a Cristo. Ya lo leímos eso. Aunque colocó la sangre de Jesús sobre sus acusadores, la multitud la recibió con el clamor, su sangre sea sobre nosotros. ¿Sabe lo que dijo? Los judíos se condenaron a ellos mismos. Que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros y hijos. Hasta sus propios hijos están pagando el pato el día de hoy. Pilato no estaba exento a la responsabilidad y fue culpable de la sangre de Cristo. Ay, todavía Pilato sufrió la condenación, porque todavía fue castigado. ¿Y sabe por qué por qué cayó sobre él también a Pilato? Él pensando que porque le iba a echar la sangre a los judíos, y ellos se maldicieron a ellos mismos, diciendo que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros y nuestras generaciones y nuestros hijos, ¿verdad? Pilato pensaba que se iba a librar, pero no. ¿Sabes por qué no se libró? Ahí lo vamos a decir por qué. No se libró porque por sus intereses egoístas, por su amor y al honor de los grandes hombres de la tierra, entregó a muerte a un inocente. Esa es la razón. ¿Por qué? No. Por eso recibió culpa el Pilato, por su egoísta y por pensar en él mismo. Si Pilato hubiera seguido sus propias convicciones y no habría tenido nada que ver con la condenación de Jesús, el aspecto y las palabras del Señor durante su juicio acusaron una profunda impresión en las mentes de muchos de los que estaban presentes, la cual se revelaría después de su resurrección, y muchos serían añadidos a la iglesia cuya experiencia y convicción comenzaron en el momento del juicio de Jesús. Son mucha gente cuando vieron que Jesús estaba siendo ya entregado, muerto y todo esto, muchos se convirtieron porque miraron que Jesús era humilde, no hacía nada. Muchos se convirtieron, pero hubieran visto tal vez más convicciones si Pilato no hubiera participado en esto y no le hubiera importado, tal vez lo perdiera todo, tal vez él se pudiera haber salvado, porque él sentía algo. Yo creo que el Espíritu Santo le estaba queriendo tocar su corazón para que él se salvara. El propósito de Dios es que todos se salvaran en ese momento. Por eso sentía algo, que es como cuando tú oyes un predicador y sientes el llamado de Jesús. Sientes algo que te fuerza a aceptar a Cristo o aceptar los estudios bíblicos. Algo te está llamando. Lo mismo sintieron estos dos reyes. Pero como ellos pensaron más en las riquezas que sus propias salvación, de salvar sus almas. Por eso se perdieron. Ahora, sigamos leyendo. Satanás se iró muchísimo cuando vio que toda la crueldad con la que los príncipes sacerdotes habían tratado a Jesús a instancias suya, no había logrado que emitiera la mínima queja. Vi que aunque había tomado sobre sí la naturaleza humana, estaba sostenido por un poder y una fortaleza divina
y no se apartó en lo más mínimo de la voluntad de su Padre. Jesús cumplió la misión, mis queridos oyentes. Jesús fue fiel hasta el final, y este es un ejemplo de que qué es lo que va a pasar con nosotros en el tiempo actual. Jesús dijo: si a mí me entregaron, si a mí me mataron, si a mí me bofetearon, a ustedes también lo van a hacer. Todo esto se puede aplicar en el tiempo actual, cuando venga la gran tribulación, cuando venga la persecución de los santos. ¿De qué lado quieres estar tú, amigo? ¿Quieres estar al lado de los fariseos o quieres estar al lado de los que van a ser perseguidos? ¿Quieres estar al lado del pueblo de Dios? Y solamente Cristo te puede dar el poder de soportar las pruebas que vienen. Cristo te ama y Cristo quiere que te arrepientas de tus pecados. No seas un perseguidor de santos, porque eso te va a traer las 7 postreras plagas. Arrepiéntete ahora y arrepiéntete de tu pecado y sea del lado de Dios en vez del lado de Satanás. Ya miramos que Cristo padeció, Él sufrió bofeteadas, insultos, sufrió gotas de sangre. ¿Qué más te puedo decir? El Espíritu Santo quiere hablarte a tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Padre. Toca los corazones de estas personas, Señor. Que dimos este tema, Señor, que sirva de buen beneficio a estos muchachos que miran este video, Padre, a los almas, Señor. Y, Señor, que si se arrepienta, que Él ore conmigo estas palabras. Si tú te arrepientes de tus pecados en este momento, acepta a Cristo, repite después de mí esta oración. Cristo, oh Padre, que estás en los cielos, Cristo Jesús, creo que moriste por mí en la cruz. Creo que tú eres el Hijo de Dios, quien dio su vida en rescate por mí. Y yo te acepto como el único Salvador personal, y toca mi corazón y guíame. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y ojalá que hayas repetido esa oración conmigo. Y ahora que tú, si has tomado esa decisión, ya estás salvo, pero tienes que hacer otro paso. Visita una iglesia que predica estas verdades, que te enseña estas verdades, ¿verdad? Y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo te ama. Hasta luego. La otra semana vamos a estudiar la crucifixión. Los temas van a ser buenos, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros y Dios te bendiga.